Bueno, ¿vamos arrancando? ¿Les parece? Bueno, gracias a todos por estar. Eh, Les comento para los que vienen por primera vez cómo es esto, cómo es la dinámica. Voy a leer más o menos, voy a leer todo esto, no sé cuánto dura, supongo que 1 hora 20, 1 hora 30 como mucho. Después de eso paso la gorra y les pido su dinero y después de eso nos quedamos a charlar. O sea que dudas, comentarios, críticas, preguntas, participaciones, quédense al final, ¿no? Nos quedamos un rato y vemos qué pasa a partir de esto. Pero bueno, les pido eso, así podemos como continuar con el hilo de la charla. Silencien, apaguen, guarden los celulares, esas cosas. Y eso, bien. Voy a arrancar leyendo esto de Más allá del bien y del mal, que dice así. Un filósofo es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias. Alguien al que sus propios pensamientos golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie particular de acontecimientos y rayos. ¿Acaso él mismo sea una tormenta que camina grávida de nuevos rayos? Un hombre fatal rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Un filósofo hay, un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia se tiene miedo a sí mismo, pero que es demasiado curioso para no volver a sí mismo una y otra vez. Antes de empezar con nuestro tema, yo suelo decir un par de palabras y leer alguna cita sobre qué es esto de hacer filosofía a la gorra para mí. Y bueno, esta es la primera cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con la figura del filósofo, con aquel que está esperando y de alguna manera está articulando algo así como cosas extraordinarias, ¿no? Pero que son cosas extraordinarias que tienen que ver con ese interior, con ese sí mismo del filósofo, porque al mismo tiempo él las recibe como desde arriba, desde abajo, desde afuera, etc. No se trata de una sabiduría individual, se trata de una particular conexión que el filósofo tiene con algo que lo excede, como dice ahí Nietzsche, le infunde temor a él mismo, pero que en algún punto la seducción que ejerce sobre él es tan fuerte que no puede dejar de hacer de ese trabajo de intercesor, de interceder entre esas fuerzas y esa producción que es el resultado. Ahora, para que esas cosas sucedan, hay que encontrarse con fuerzas diferentes, habitar espacios diferentes, y eso tiene que ver con la segunda cuestión y la segunda cita que yo les voy a leer ahora, y el motivo por el cual hago filosofía a la gorra de un modo itinerante por distintos lugares, ninguno de ellos una institución formal, ninguna academia, ninguna universidad, sino lugares como estos, centros culturales, librerías, bares, teatros independientes, etc. Otra cita de Nietzsche, esta vez del Zaratustra, de una sección que se llama De los doctos, y dice así: pues esta es la verdad, he salido de la casa de los doctos, y además he dado un portazo a mis espaldas. Durante demasiado tiempo mi alma estuvo sentada hambrienta a su mesa. Yo no estoy adiestrado al conocer como ellos, que lo consideran un cascar nueces. Amo la libertad y el aire sobre la tierra fresca. Prefiero dormir sobre pieles de buey que sobre sus dignidades y respetabilidades. Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos propios. A menudo me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir al aire libre y alejarme de los cuartos llenos de polvo, ¿no? Por supuesto, esos cuartos llenos de polvo de los doctos es el lugar académico del cual Nietzsche, bueno, por el cual Nietzsche pasó, y vamos a hablar un poco de eso, pero quería insistir un poco en esta relación de, bueno, cómo se produce la filosofía en qué ámbito se produce, con qué otros, y si uno tiene que encontrarse con otros y estar en contacto con nuevas fuerzas, tiene que circular por hábitats diferentes. Uno no puede. Pensar no es una función abstracta, por más que a veces se la denomine así. Pensar no es abstracto. Se piensa en concreto en determinadas situaciones, en determinadas geografías, paisajes, en determinados encuentros. Entonces, para mí, hacer filosofía a la gorra implica un poco eso, invitarlos a ustedes a que nos encontremos, a que formemos algo así, como una pequeña comunidad y que podamos pensar algunos problemas.
última cuestión, antes de empezar con el tema, la cuestión del dinero. Ahora no les voy a leer nada, sino que les voy a decir un par de palabras simplemente. Le compete a una comunidad hacerse cargo del problema de cómo va a articular los medios para que eso que le interesa que suceda siga sucediendo. Tenemos que hacernos cargos del problema material, tal como lo hubiera dicho Marx, de cómo producimos, cómo intercambiamos, qué relaciones de intercambio hay, a qué damos valor y cuál es la relación entre valor y precio, que por supuesto no son lo mismo, cómo valoramos en una comunidad determinada producción de pensamiento filosófico y cómo hacemos para que eso pueda sostenerse en el tiempo. No se trata simplemente, creo yo, de que pensemos grandes teorías y esperemos a que llegue un momento en el cual no estemos más en un ámbito capitalista, sino se trata de generar las micropolíticas, las acciones pequeñas mediante las cuales cambiemos la forma en la que nos relacionamos para que pueda haber una producción y un intercambio y pueda seguir habiéndolo. Mi apuesta en ese sentido es pasar la gorra. Digamos, es algo que pienso mucho y que pensé mucho. Permite que cualquiera pueda venir, que es un poco la idea, y también permite que haya un problema ahí expuesto. Tenemos un problema como comunidad que implica cómo hacer para que espacios de cultura independiente sigan existiendo, que producciones de la cultura independiente de la boca estatal o de algunos lugares privatizados sigan existiendo. Y eso tenemos que sostenerlo entre todos. Me parece que pasar la gorra es la forma más noble, al menos que yo encontré para hacerlo. Entremos entonces en el tema de hoy. Tenemos bastante para leer. Apolo y Dionisos. Dos divinidades griegas desde una lectura nietzscheana. Esta no es una charla sobre Nietzsche, ¿no? General. No vamos a introducir a Nietzsche, vamos a dedicarnos a pensar con Apolo y con Dionisos a través de algún lente nietzscheano. Como muchos de ustedes o algunos de ustedes ya sabrán, esto tiene que ver, por supuesto, con este libro que es El nacimiento de la tragedia. Es en esta obra de Nietzsche, la primer gran obra de Nietzsche, algo así como una tesis doctoral de Nietzsche. Un libro de juventud del año 1871, que él introduce estas figuras de Apolo y Dionisos como instintos artísticos que permitieron crear la tragedia griega, la tragedia de Sófocles, por ejemplo. La tragedia griega entonces será para el joven Nietzsche justamente el resultado de la influencia artística de estas dos divinidades en el pueblo griego. Apolo y Dionisos son sobre todo entonces instintos artísticos, no solamente artísticos, pero eminentemente artísticos, contrapuestos y que en algún momento se pueden complementar y que de hecho se complementan para crear ese producto cultural que llamamos la tragedia ática, la tragedia clásica griega. Voy a leerles entonces El nacimiento de la tragedia lo siguiente. Este es el comienzo de la obra, ¿no? Con sus dos divinidades artísticas, Apolo y Dioniso, se enlaza nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas entre el arte del escultor, arte apolíneo, y el arte no escultórico de la música, que es el arte de Dioniso. Esos dos instintos tan diferentes marchan uno al lado del otro, casi siempre en abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar a luz frutos nuevos y cada vez más vigorosos, para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis sobre la cual solo en apariencia tiende un puente la común palabra arte, hasta que finalmente, por un milagroso acto metafísico de la voluntad helénica, se muestran apareados entre sí y en ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte a la vez dionisíaca y apolínea de la tragedia ática. Para poner más a nuestro alcance esos dos instintos, imaginémoslos por el momento como los mundos artísticos separados del sueño y de la embriaguez.
Sueño entonces y embriaguez, dos modos del instinto artístico que no tienen una sola divinidad inspiradora. Permítanme insistir un poco sobre esto. Permítanme insistir un poco sobre la superioridad del politeísmo. Diferentes instintos, diferentes fuerzas personificados en diferentes dioses. Hay un politeísmo de las fuerzas. No hay una sola fuerza, no hay un solo origen como en el monoteísmo, o como Nietzsche lo va a llamar más adelante, el monótonoteísmo. Es decir, que para cualquier fuerza finalmente tienen un único origen, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Dios. ¿Cuál es la belleza? Dios. ¿Qué es el bien? Dios. Siempre es la misma respuesta. Ese es el monótonoteísmo de un único fundamento. La superioridad del politeísmo permite pensar en diferentes fuerzas que no tienen un origen común y que entonces están en luchas y en dinámicas mucho más interesantes. ¿Por qué? Porque el monoteísmo organiza un pensamiento binario y el pensamiento binario es la definición de la estupidez. ¿Estás con nosotros o estás con ellos? ¿Estás del lado del bien o estás del lado del mal? Y toda la multiplicidad de la vida y de las valoraciones y lo que hacemos son gradaciones de alejamiento o acercamiento en relación a ese Dios único. En cambio, en un mundo politeísta tenemos unas fuerzas irreconciliables. Es mucho más rico el politeísmo. Más allá de este primer gran libro, la figura de Dionisos va a acompañar a casi toda la obra nietzscheana. Y él se va a proclamar su seguidor. Les voy a leer una pequeña cita de la autobiografía intelectual de Nietzsche, que es Ecce Homo. Yo soy con mucho el hombre más terrible que ha existido hasta ahora. Esto no excluye que yo seré el más benéfico. Conozco el placer de aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para aniquilar. En ambos casos obedezco a mi naturaleza dionisíaca, la cual no sabe separar el hacer no del decir sí. Yo soy el primer inmoralista, por ello soy el aniquilador por excelencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un espíritu de afirmación y de creación que no le teme a la destrucción. Una fuerza que se despliega más allá del bien y el mal, ¿no? Soy el primer inmoralista. Dionisos el aniquilador y Dionisos el creador van a ser las dos caras de la moneda de la más alta afirmación de la vida. Les voy a leer otra cita, esta es del Crepúsculo de los ídolos. No encontré el libro hoy en mi casa, así que no sé si no lo tengo más o qué pasó, pero se los leo de acá. El decir sí a la vida, incluso en sus problemas más extraños y duros, la voluntad de vida regocijándose en su propia inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más altos, a eso fue a lo que yo llamé dionisíaco. Eso fue lo que yo adiviné como puente que lleva a la psicología del poeta trágico. No para desembarazarse del espanto y la compasión, no para purificarse de un afecto peligroso mediante una vehemente descarga de afecto. Así lo entendió Aristóteles. Ustedes saben, eso está en la poética de Aristóteles, la famosa catarsis, ¿no? La finalidad de la tragedia griega como catarsis de estos afectos, ¿no? Sino, dice Nietzsche, para, más allá del espanto y la compasión, ser nosotros mismos el eterno placer del devenir, ese placer que incluye en sí también el placer de destruir. Entonces, nuevamente, ¿no? Destrucción, aniquilación y creación. Uno podría hacer un trabajo, y no es lo que yo les voy a presentar hoy en día, ¿no? Hacer una exposición pormenorizada de las transformaciones que va sufriendo la figura de Dionisos en la obra nietzscheana, que aparece antes del nacimiento de la tragedia y llega hasta sus últimos escritos, ¿no? Uno puede leer a Nietzsche desde su cambiante relación con Dionisos y lo que Dionisos significa, hasta el momento en que él efectivamente se vuelve loco y firma sus últimas cartas como Dionisos. Vamos a tratar entonces de hacer otra cosa, porque eso además de que sería demasiado largo, no sé si tendría mucho sentido. Prefiero, como en otras oportunidades, hacer que estas figuras míticas, ¿no? Apolo y Dionisos, nos sirvan para plantear algunos interrogantes y para pensar algunos problemas. No es mi intención hacerles un resumen del nacimiento de la tragedia, lo encuentran en Wikipedia, yo hoy lo leí hace un rato en Wikipedia, está muy bien, o sea, léanlo ahí.
Les cuento algo muy básico, ¿no? Muy sencillo para que entendamos, sobre todo los que nunca se acercaron a la obra. Esta es la obra, Nietzsche estudió filología, no filosofía. Nietzsche es un filólogo, es decir, un estudioso, filología clásica, ¿no? De la lengua y las culturas latinas y griegas. Es decir, Nietzsche lee a todos los clásicos, los traduce, es el momento del siglo XIX, además es la cuna de la filología clásica, es el momento en que se ordenan más seriamente los textos a los que hoy en día accedemos, etc. Nietzsche es brillante como filólogo, el maestro, el que es muy importante, lo recomienda a una universidad para que Nietzsche tenga su propia cátedra, antes inclusive de hacer una disertación doctoral, y El nacimiento de la tragedia tenía que ser ese libro, tenía que ser esa obra en la que Nietzsche, este joven Nietzsche de 20 y pico de años, se terminara consagrando como académico de la filología. Él escribe esto y es un fracaso absoluto, no solamente para sus colegas filólogos, sino también para su maestro. Es un escándalo, porque este libro no es un libro de filología. Digamos, estaba bien que sea un escándalo, ¿no? Este es un libro donde ya se ve la escritura poética de Nietzsche, ¿no? La filología es una ciencia muy estricta, histórica, que tiene que estar muy cercana a lo que sucede ahí en los documentos, no puede interpretar muy libremente lo que sucede, ¿no? Menos ahí en esa época en Alemania. Y además es una obra que está fuertemente influenciada por Schopenhauer y por Wagner, ¿no? Por las lecturas que tiene Nietzsche de Schopenhauer y por Wagner en vida, en este momento son muy amigos. Nietzsche ya sabía de alguna manera, ya preveía que esto que él iba a parir era un poco monstruoso. Les leo un fragmento de una carta que él le manda en 1870 a su amigo Rode, que dice lo siguiente: propiamente no tengo ambición literaria y no necesito adherirme a ningún patrón dominante, puesto que no aspiro a ocupar puestos brillantes y famosos. En cambio, cuando llegue el tiempo, quiero hablar con toda la franqueza de que sea capaz. Ciencia, arte y filosofía crecen ahora tan juntos dentro de mí que en todo caso pariré centauros. La tragedia clásica entonces, como resultado de la conjunción de estas dos fuerzas, la terrible, nocturna, musical fuerza o instinto dionisíaco y la bella, armoniosa y escultórica o arquitectónica fuerza o instinto de Apolo. Seleccioné, para que trabajemos esto, cuatro preguntas problemas, digamos, que, insisto, no son ni un balance ni un resumen de Apolo y Dionisos en Nietzsche, sino las preguntas que elegí para hoy. La primera: ¿existe un pesimismo de la fortaleza? La segunda: ¿puede pensarse una justificación estética de la existencia? La tercera: ¿cómo serían una política apolínea y una política dionisíaca? Y la última: ¿por qué necesitamos del enigma? Así que empecemos por la primera. ¿Es el pesimismo un signo de declive? ¿O puede haber un pesimismo de la fortaleza? Cuando decimos pesimismo no es un pesimismo liviano, hablamos de un pesimismo radical, de un pesimismo metafísico, ¿no? No decimos las cosas seguramente van a salir mal, estoy bajoneado, eso no es ser pesimista, ¿no? Decimos, aunque las cosas salgan bien, la vida es íntima e inevitablemente pérdida, dolor y sufrimiento. Eso es ser pesimista. Entonces, en esta primera etapa del pensamiento nietzscheano hay una enorme influencia, como dijimos, de Schopenhauer, de quien sí podemos afirmar que es efectivamente, propiamente un pesimista, ¿no? En la obra principal, El mundo como voluntad y representación, texto que Nietzsche encuentra en una librería de viejos, ¿no? y lee ahí en su momento universitario. Schopenhauer dice: toda vida es esencialmente sufrimiento. Nietzsche, siguiendo a Schopenhauer, lee este pesimismo en los griegos. Y de hecho uno de los títulos posibles para El nacimiento de la tragedia fue Grecia y el pesimismo, uno de los títulos que Nietzsche barajó. Para ilustrar este fondo terrible de la vida, Nietzsche repone una leyenda contada por Apolodoro en la antigüedad. Dice así: una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque el sabio Sileno, acompañante de Dioniso, sin poder cogerlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta: ¿qué es lo mejor y más preferible para el hombre?
Rígido e inmóvil calla el demon, hasta que forzado por el rey, acaba prorrumpiendo en estas palabras, en medio de una risa estridente. Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti. No haber nacido, no ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti morir pronto. Esa es, efectivamente, la sabiduría trágica. Eso es pesimismo radical. ¿Qué es lo mejor para el hombre? No haber nacido. Y si ya naciste, morir pronto. Ese pesimismo radical, ante el cual solo quedaría retirarse de la vida, como aconseja el Sileno, no fue efectivamente lo que hicieron los griegos. Porque esa verdad es tan terrible, como el Sileno dice, que los griegos pusieron un velo por arriba de esa verdad inconveniente. Y ese velo es el de los dioses olímpicos, es decir, el arte de Apolo. Apolo es uno de los dioses olímpicos, es un dios más nuevo, digamos así, que Dionisos, que viene de más antiguo. Y entonces les leo lo siguiente. Para poder vivir, tuvieron los griegos que crear por una necesidad hondísima estos dioses, los dioses olímpicos. Esto hemos de imaginarlo sin duda como un proceso en el que aquel instinto apolíneo de belleza fue desarrollando en lentas transiciones a partir de aquel originario orden divino titánico del horror. El orden divino de la alegría, a la manera como las rosas brotan de un arbusto espinoso. Aquel pueblo tan excitable en sus sentimientos, tan impetuoso en sus deseos, tan excepcionalmente capacitado para el sufrimiento. ¿De qué otro modo habría podido soportar la existencia si en sus dioses ésta no se le hubiera mostrado circundada de una aureola superior? Entonces, para poder soportar lo terrible de ese sufrimiento, lo terrible de esa existencia sufrida, tuvieron que poner ese velo. Pero poner un velo no es tapar, es seguir entreviendo lo que no soporta una mirada directa, y ninguna verdad última soporta una mirada directa por mucho tiempo. Hay mucha mitología en relación a esto, nunca se puede ver, ¿no?, la verdad última o a la divinidad directamente. Ni siquiera para Platón se puede ver, ¿no?, a la idea de bien al sol directamente. Los griegos tenían entonces tanta necesidad de seguir produciendo belleza apolínea como embriaguez dionisíaca. Y la tragedia entonces aparece como una respuesta frente a este pesimismo vital. Una tensión, esa es la tragedia, una tensión irresoluble que se asoma al abismo, que no lo desconoce, que no lo oculta y que es capaz de gustar de la vitalidad que ese abismo inspira. Eso es la sabiduría trágica, mostrarnos bellamente que no podemos ser inmortales. Pensemos, por ejemplo, en una tragedia que sea quizás una de las más conocidas, y aunque no la hayan leído, conocemos la historia, Edipo Rey, de Sófocles. Tenemos un héroe. Un héroe es, esto también lo dijo Aristóteles, el protagonista de la tragedia es alguien mejor que nosotros, mejor que los espectadores. Y Edipo efectivamente es valiente, es fuerte, es muy inteligente porque es el que adivina, ¿no?, el enigma de la esfinge, es decir, hace todo bien, es justo, es magnánimo, tiene todas las virtudes que un griego puede admirar, es un héroe. ¿Y qué le pasa al héroe? Hace todo bien, no se equivoca con sus decisiones, sin embargo, está destinado, ¿no?, hay un destino que lo marca y que lo lleva al desastre. Entonces, en ese sentido, la cultura griega, así como dije antes que el politeísmo me parece en varios sentidos superior al monoteísmo, el espíritu trágico es mucho más interesante y más, en cierto sentido, más realista y más vitalizador que lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque haciendo todo bien y siendo un héroe, igual te va a ir mal, dice la tragedia. Y nosotros tenemos una concepción, nos gusta, ¿no?, ponernos la zanahoria delante y pensar que si hacemos las cosas bien nos va a ir bien. Pensar que si hacemos las cosas bien
Dios va a venir y nos va a salvar, o una zanahoria terrestre, ¿no? Que vamos a tener un éxito en esta vida si hacemos las cosas bien. Es decir, somos demasiado optimistas, es decir, demasiado débiles, y creemos en esa lección que dice, esforzate a hacer las cosas bien porque eso va a tener un premio. Y los griegos hace mucho tiempo que saben que ese premio no aparece. O es un premio muy fugaz. No es que ellos no quisieran ser virtuosos, ¿no? Y llegar a cierta excelencia. Pero de todos modos, después de eso, viene la muerte. Somos muy ingenuos, somos muy negadores. Es decir, débiles que necesitan una fantasía. Tenemos que responder entonces que para Nietzsche sí hay un pesimismo de la fortaleza. Esta es la diferencia. Ser pesimistas demandó que los griegos crearan. Esto no quiere decir que nunca uno puede ser optimista, ¿no? Esto quiere decir que no vamos a negar el sufrimiento de la vida. Asomarse al abismo, no tirarse al abismo, asomarse al abismo y producir a partir de esa fuerza arrolladora que significa permanecer cerca del abismo. Eso es un pesimismo de la fortaleza. Tirarse al abismo sería vivir en la pura embriaguez de Dionisos eternamente. Mucho tiempo después, en el Zaratustra, Nietzsche retoma alguna de estas concepciones de juventud, del nacimiento de la tragedia, y dice lo siguiente, les voy a leer el Zaratustra. Ebrio placer es para quien sufre apartar la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo. Ebrio placer y un perderse a sí mismo me pareció en otros tiempos el mundo. Entonces, si la vida es sufrimiento, y bueno, lo mejor que podemos hacer es perdernos en esta ebriedad y perdernos absolutamente. Pero este no es el camino griego. A diferencia de esto, en el optimismo, ocurre algo que para Nietzsche va a arruinar la fortaleza de la civilización griega, de la cultura griega de este momento. El optimismo es un intelectualismo, y la figura que aparece ahí como optimista intelectual es Sócrates. Sócrates es para este joven Nietzsche la declinación absoluta de la fuerza vital griega. El comienzo de esa filosofía socrática es el suicidio, va a decir Nietzsche, de la tragedia, del espíritu trágico. ¿Por qué? Porque es en algún sentido la prefiguración de la conciencia moderna y racionalista que dice poder conocer y actuar desde ahí. ¿Qué dice Sócrates? Bueno, conversemos sobre esto a ver si llegamos, ¿no?, a encontrar algún tipo de conocimiento sobre la esencia de toda o cual cosa. Tengamos mucha confianza en este diálogo, ¿no?, atravesar el logos, en esta conversación racional que vamos a tener, para ir acercándonos a la verdad. Platón va a ser aún más optimista. Y ese optimismo implica que la razón puede allanarnos un camino a cierta verdad que la tragedia anterior decía, no, nosotros no podemos llegar a esa verdad. Se los leo en un texto preparatorio al nacimiento de la tragedia que se llama Sócrates y la tragedia. Y ahí Nietzsche dice lo siguiente. Bueno, este libro está viejito ya. La tragedia surgida de la profunda fuente de la compasión es pesimista por esencia. La existencia es en ella algo muy horrible, el ser humano algo muy insensato. El héroe de la tragedia no se evidencia, como se cree en la estética moderna, en la lucha con el destino. Tampoco sufre lo que se merece, antes bien se precipita a su desgracia ciego y con la cabeza tapada. Y el desconsolado pero noble gesto con que se detiene ante ese mundo de espanto que acaba de conocer se clava como una espina en nuestra alma. La dialéctica, es decir, el modo socrático, ¿no?, por el contrario es optimista desde el fondo de su ser, cree en la causa y el efecto, y por tanto en una relación necesaria de culpa y castigo, virtud y felicidad. Sus ejemplos de cálculo matemático tienen que no dejar resto. La dialéctica niega todo lo que no puede analizar de manera conceptual.
La dialéctica alcanza continuamente su meta. Cada conclusión es una fiesta de júbilo para ella. La claridad y la conciencia son el único aire en que puede respirar. Cuando este elemento se infiltra en la tragedia, surge un dualismo como entre noche y día, música y matemática. El héroe tiene que defender sus acciones con argumentos y contraargumentos. Corre peligro de perder nuestra compasión. Pues la desgracia que a pesar de todo le alcanza luego, lo único que demuestra precisamente es que en algún lugar él se ha equivocado en el cálculo. Pero una desgracia provocada por una falta de cálculo es ya más bien un motivo de comedia. Cuando el placer por la dialéctica hubo disuelto la tragedia, surgió la comedia nueva con su triunfo constante de la astucia y del ardid. ¿Se entiende por qué el optimismo es intelectualismo? Si hay un error, o sea, lo que le pasó a Edipo, ¿no?, de matar a su padre y casarse con su madre y demás, habría sido un error de cálculo. Si él hubiera pensado más y preguntado más y fuera un mejor detective moderno, digamos, ¿no?, habría llegado a la verdad y no habría tenido ese problema. Ese es el arruinarse de la tragedia. Ese es el te equivocaste, hacer las cosas mejor. Y entonces cada vez que nos va mal, no es que nos va a ir mal sí o sí, hagamos lo que hagamos. Es que no pensamos lo suficiente, es que no razonamos lo suficiente, es que nos falta una herramienta técnica. Y ahí es el momento en que nos creemos dueños de la realidad y de poder comprenderla, aprenderla. Exactamente lo contrario del espíritu trágico griego. Por último, entonces, alrededor de este primer problema, aun cuando Nietzsche se va a separar de esta concepción schopenhaueriana sobre la vida como sufrimiento, va a seguir estando en él la afirmación de la vida con todos sus momentos. Es lo que él más adelante va a llamar el amor fati, la afirmación de lo que sucede, incluyendo el sufrimiento. Nunca un idealismo que pretenda evitar el sufrimiento para proponer un mundo mejor que estaría por venir. Si algo va a venir, es eternamente esto. Y ahí tenemos un guiño hacia esa concepción tan compleja a veces del eterno retorno, que por supuesto no es del nacimiento de la tragedia, sino de Zaratustra. Así que se los leo de ahí una pequeña cita que dice: todo es un fragmento, un enigma, un espantoso azar, hasta que la voluntad creadora añada, pero yo lo quise así. Hasta que la voluntad creadora añada, pero yo lo quiero así, yo lo querré así. Hasta que la voluntad no afirma eso que está sucediendo, entonces no puede haber afirmación de lo que está sucediendo. Todo suceder, todo fati, necesita un amor que lo afirme tal y como sucede. Entonces, a la pregunta, ¿existe un pesimismo de la fortaleza? Respondemos que sí, que ser fuerte es crear una forma de cultura acorde a la vida, y eso es lo que los griegos hicieron inspirados por Apolo y Dionisos. Y que ser optimista no es crear, porque es negar el mundo, es negar nuestra existencia sufriente en el mundo, es pensar que podemos resolver todos los problemas y sobre todo los problemas más serios de nuestra existencia. O querer ver solamente una parte de ese mundo, ¿no? Ese optimismo estupidizante. Esto nos lleva directamente al segundo problema pregunta. ¿Puede pensarse una justificación puramente estética de la existencia? Lo primero que uno puede pensar ante esta pregunta es que esto presenta un problema ético-político importantísimo, ¿no? Porque si nosotros justificamos estéticamente la existencia, parecería que estamos en el mundo de la frivolidad sin par, digamos, ¿no? No importa la ética, no importa la política, importa la estética. Y justamente esta antítesis entre estética y moral es la que le interesa desarmar a Nietzsche. Voy a leerles del prólogo, el prólogo del nacimiento de la tragedia, él se lo dedica a Wagner, ¿no? Y ahí Nietzsche dice lo siguiente: pero acaso cabalmente a esos mismos, está hablando de los hombres serios, ¿no?, de los que sostienen una moral, pensemos en la moral burguesa, ¿no?, 1870, siglo XIX, Alemania, dice, ¿acaso cabalmente a esos mismos les resultará escandaloso el ver que un problema estético es tomado tan en serio?
En el caso, desde luego, de que no sean capaces de reconocer en el arte nada más que un accesorio divertido, nada más que un tintineo del que sin duda se puede prescindir añadido a la seriedad de la existencia, como si nadie supiese qué es lo que significa semejante seriedad de la existencia cuando se hace esa contraposición. A esos hombres serios, es decir, a esos moralistas, a esos hombres plagados de moralina, sírvales para enseñarles que yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida. Está diciendo, los hombres serios, esto lo desarrolla mucho Nietzsche en las consideraciones intempestivas, son estos burgueses que creen que el arte es aquello que uno va a hacer los fines de semana, van al teatro, van a la ópera, y eso nunca puede mezclarse con lo que para ellos es la seriedad de su vida, o sea, su familia y sus negocios. Y Nietzsche está diciendo, no, lo que hay serio en esta vida justamente tiene que ver con el arte, pero con un arte que no sea un entretenimiento, un mero tintineo, un show de un fin de semana, con un arte que sea coherente con un modo de existencia. Esto es una cultura verdadera y eso es lo que entiende Nietzsche que se fue perdiendo y lo que él espera que renazca con Wagner. Entonces, en este punto de la obra afirma Nietzsche que puede haber una especie de redención mediante el arte. Es un momento metafísico de Nietzsche. Nietzsche es muy conocido por el Dios ha muerto, es decir, por el momento post-metafísico. Eso empieza de humano, demasiado humano en adelante. Este es un libro todavía de un Nietzsche metafísico, atravesado por la metafísica de Schopenhauer. Entonces, en ese sueño y en esa embriaguez del arte podemos seguir viviendo, sobre todo a través de la música, ¿no? Porque la tragedia para Nietzsche, ¿no? Y en el coro se expresaba esa música dionisíaca. Y eso es lo que dice, renace en la música de Wagner. Por eso este libro iba a funcionar de alguna manera para que un intelectual medianamente importante en algún círculo terminara de legitimar la música de Wagner. Si hubiera solamente lo apolíneo, si el arte fuera solamente apolíneo y no tuviera esta música terrible de lo dionisíaco, entonces se trataría de eso que él llama ahí un accesorio divertido, nada más que un tintineo, porque Apolo, para Nietzsche, es el dios de la luz, es decir, de la apariencia. Nietzsche justifica eso diciendo que en el origen de la palabra Apolo está el resplandeciente. Y hace un juego en alemán, el resplandeciente en alemán es der Erscheinende. Y de ahí hace la relación con Schein, que es brillo, como en inglés, y con Erscheinung, que es apariencia. Entonces lo que brilla, ¿no? ese tintineo de lo que brilla, de lo aparente, estaría en la raíz de esta divinidad que es Apolo. Aún en este momento entiende Nietzsche que el arte debe ser apolíneo dionisíaco, es decir, debe poner este velo sobre este fondo terrible de la existencia. Pero va a decir Nietzsche mismo, años después, en un ensayo de autocrítica, es decir, él mismo se va a desmarcar más adelante de este momento metafísico diciendo esto. A toda esta metafísica de artista, que es lo que aparece en el nacimiento de la tragedia, se la puede denominar arbitraria, ociosa, fantasmagórica. Lo esencial en esto está en que ella delata ya un espíritu que alguna vez, pese a todos los peligros, se defenderá contra la interpretación y el significado morales de la existencia. Entonces, esto es lo que me parece fundamental. Afirmar la existencia como estética es sobre todo no afirmarla como moral. Es no dejar que seamos gobernados por un significado moral de nuestra vida. Por ejemplo, somos seres caídos, como nos propone la teología judeocristiana. Ese es un significado moral de nuestra existencia. Nuestra existencia es la de aquellos que pecaron. Sería necesario entonces redefinir la estética como el campo de lo sensible. Y si hay algo que hace Nietzsche es abrir absolutamente ese campo de lo sensible, de la sensibilidad, que quizás entonces se transforme en el único lugar real de lo profundo, en tanto a medida que la filosofía de Nietzsche avanza, no hay nada por debajo de las máscaras, no hay otra profundidad que diferentes modos de la superficie. Se suele denigrar lo superficial en busca de lo profundo. Eso es platonismo.
¿no? La superficie es el mundo sensible y lo profundo estaría en este caso en ese mundo de las ideas. Eso es también cristianismo, ¿no? Este es en este valle de lágrimas, esta vida aparente y después la verdadera vida. Por eso Nietzsche llama al cristianismo platonismo para el pueblo. Es la misma concepción del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Es nuevamente platonismo, es decir, en la superficie no hay nada valioso. Nietzsche, en cambio, va a tomar un desafío indispensable, va a trabajar la problemática, la idea de una sabiduría de lo aparente. Sobre todo cuando, como dijimos más avanzado en su obra, todo sea apariencia, es decir, todo sea máscara, es decir, todo sea simulacro. En Nietzsche se va a ir operando de a poco una inversión del platonismo. En tanto el sol, ¿no? El brillo apolíneo en este caso tiene que ver con la apariencia, ¿no? Mientras que Platón, dijimos, es la idea de bien, es lo más real existente, ¿no? Esa idea de bien que es la idea de las ideas. Lo que en cierto sentido permite ser al resto de las ideas es ese sol, y acá ese sol es apariencia, es brillo. Deleuze, Gilles Deleuze, que se reconoce en buena parte heredero de este movimiento antiplatónico, dice así en Diferencia y Repetición. Dice, derrocar el platonismo significa lo siguiente, negar la primacía de un original sobre la copia, de un modelo sobre la imagen, glorificar el reino de los simulacros y de los reflejos. Entonces, ante el problema pregunta, ¿puede pensarse una justificación puramente estética de la existencia? Respondemos que sí, porque no queremos que la justificación de la vida sea moral, ya que eso permitiría indicar la falsa vida de los que no sigan esa moral. No queremos sacerdotes. Además, es la posibilidad de pensar y de crear una vida sin fundamento o sin Dios. Una vida de la sensibilidad, una vida estética, una vida de las superficies, una vida donde no tengamos que preguntarle al sacerdote cómo vivir esa vida. Pero no queremos desatender el problema social y político, así que vamos a ir hacia nuestro tercer problema pregunta, que es ¿qué tipo de política nos proponen Apolo y Dionisos, de acuerdo a la lectura de Nietzsche? Más allá entonces de sus figuras como instintos artísticos, que son los que más explota Nietzsche, hay algunas aristas para pensar consecuencias sociales y políticas. Voy a leerles lo siguiente, el nacimiento de la tragedia. Pues así como cuando hay una propagación importante de excitaciones dionisíacas, se puede siempre advertir que la liberación dionisíaca de las cadenas del individuo se manifiesta ante todo en un menoscabo que llega hasta la indiferencia, más aún hasta la hostilidad de los instintos políticos. Igualmente es cierto, por otro lado, que el Apolo formador de estados es también el genio del principium individuationis, ¿no? Del principio de individuación, y que ni el Estado ni el sentimiento de la patria pueden vivir sin afirmación de la personalidad individual. Esta postura acerca a Nietzsche a la línea de los filósofos contractualistas. Hay Estado porque hay voluntad individual que lo crea. Mientras que Dionisos, como nos dijo recién, es la abolición de esta reunión de individuos diferenciada a lo que llamamos Estado, ¿no? Atados por un contrato. Esta reunión de individuos diferentes, estratificados, que es la sociedad civil. La festividad dionisíaca, las fiestas báquicas, ¿no? de las cuales vienen nuestros carnavales, es excepción, es irrupción festiva y desbordante de cualquier ordenamiento sociopolítico. No puede haber algo así como un estado dionisíaco. En un texto preliminar también de preparación del nacimiento de la tragedia que se llama La visión dionisíaca del mundo, Nietzsche dice lo siguiente. Acá es el momento en que todas las hojas salieron volando y las perdí. Y jamás las encontraré.
Ujú. Ujú. Bueno, te los leo de acá. Todas las delimitaciones de casta que la necesidad y la arbitrariedad han establecido entre los seres humanos desaparecen. El esclavo es hombre libre, el noble y el de humilde cuna se unen para formar los mismos coros báquicos, ¿no? En las fiestas dionisíacas. Entonces, volvamos sobre las características principales del instinto apolíneo. El Estado se funda sobre la moderación, el sosiego, el control de las emociones salvajes y la capacidad de analizar, es decir, de distinguir, es decir, de individuar y de decidir del sujeto moderno. Parece que el Estado tiene a la base una multitud de individuos que son dueños de sí, por eso pueden pactar, cuya conciencia cartesiana y transparente entonces es accesible y permite saber qué conviene y qué no conviene para la existencia y la prosperidad de ese sujeto en la sociedad. Ahora bien, en la filosofía política fundacional de la modernidad, es decir, en la de Hobbes, es el miedo el que está a la base de los cálculos que llevan a los sujetos a pactar. Es porque tenemos miedo que calculamos. Y es también el miedo al leviatán, dice Hobbes, el que va a permitir el cumplimiento de lo pactado. Somos sujetados a la política por el miedo. Hobbes dice en un momento, ¿no?, que la madre de Hobbes estaba embarazada de él en el momento en que la armada invencible, la española, ataca, ¿no?, se acerca a atacar a Inglaterra, y entonces parece que se adelantó un poco el parto, y Hobbes dice, mi madre me parió a mí y al miedo juntos, ¿no? Y eso atraviesa toda la filosofía de Hobbes. En este sentido está claro que aún este sujeto moderno no puede ser dueño de sus propias pasiones y que para domarlas, para moderarlas, necesita imponer hacia afuera y hacia adentro una política del miedo. Les voy a leer un pequeño fragmento del Leviatán que dice así: no debe asombrar, dice Hobbes, que además del pacto debe existir algo capaz de hacer constante y duradero su acuerdo. Y esto es un poder común que los mantenga en el temor y dirija sus acciones al beneficio común. No es que obedecemos a la ley porque estamos de acuerdo con la ley, porque somos sus legisladores. Sobre todo es porque tenemos miedo a las consecuencias. Pero Nietzsche, entonces, frente a esta idea de que el cálculo y el miedo mantienen juntos al Estado, nos mantienen juntos, digamos, en un Estado. Nietzsche nos previene contra un exceso de instintos políticos. ¿Recuerdan? Dionisos disuelve esos instintos políticos, Apolo es el dios fundador de estados. Y Nietzsche dice, cuidado cuando hay demasiado instinto político. Les leo. No sé por qué en general se saltean, hay unas notas preciosas en este libro sobre las cuestiones políticas. Dice, un pueblo, a partir de una vigencia incondicional de los instintos políticos, cae en una vía de mundanización extrema, cuya expresión más grandiosa, pero también más horrorosa, es el Imperium Romano. Entonces, esta mundanización justamente es el exceso de velo, el exceso de un mundo dominado por la imagen, por Apolo. Es a la vez producto y productor del miedo indispensable para mantener el aparato político funcionando. Pienso entonces en Imperium, en un mundo dominado por la imagen y la mundanización. Recuerdo también la descripción de los vanidosos ciudadanos modernos que realiza Nietzsche, incapaces de disfrutar del arte trágico, e imagino inmediatamente, sobre todo a cierta construcción caricaturesca, pero real a la vez, ¿no?, de Estados Unidos y sus ciudadanos medios, ¿no?, de un Homero Simpson en ese sentido, ¿no?, de un imperium compuesto por ese ciudadano incapaz de producir una cultura acorde a lo trágico de la existencia y acompañado por una máquina aterrorizadora, siempre mediatizada por la imagen, con un permanente exceso de velo sobre su propia producción aterradora. Nietzsche dice que el mundo moderno es socrático,
es decir, optimista, es decir, que se oculta a sí mismo los horrores de su propia condición. Vuelvo a leer. Nótese esto. La cultura alejandrina, o sea, lo que viene después, ¿no? Alejandro, época de Aristóteles, o sea, después de Sócrates, terminado el momento trágico griego, ¿no? La cultura alejandrina necesita un estamento de esclavos para poder tener una existencia duradera. Pero en su consideración optimista de la existencia, niega la necesidad de tal estamento. Y por ello, cuando se ha gastado el efecto de sus bellas palabras seductoras y tranquilizadoras acerca de la dignidad del ser humano y de la dignidad del trabajo, se encamina poco a poco hacia una aniquilación horripilante. Nos suena muy contemporáneo esto, ¿no? No hay nada más terrible que un estamento bárbaro de esclavos que haya aprendido a considerar su existencia como una injusticia y que se disponga a tomar venganza, no solo para sí, sino para todas las generaciones. Apolo, entonces, como espíritu político desatado, como un exceso de espíritu político, puede llegar a parecer invencible. Su optimismo lo lleva a la conquista, ¿no? Al imperium, y su mayor arma es la imagen, la representación, la puesta en escena. Pero hay una contradicción interna de este nuevo tipo de imperio moderno. Nietzsche toca acá una arista del pensamiento de Marx, por supuesto desde otro espacio teórico, ¿no? Que trató en profundidad estos dos problemas. Por un lado, contradicciones propias de la modernidad, es decir, del capitalismo, y por otro lado este dominio ideológico, es decir, dominio de la representación, dominio de la puesta en escena. El instinto dionisíaco, en cambio, apolítico por excelencia, puede quizás ser pensado como una irrupción en este campo de la política apolínea y como la posibilidad de pensar otras aristas de la vida en comunidad. Si Apolo es el fundador del Estado, una política dionisíaca tiene que ser una política no estatalizante, por supuesto, una política de la desmesura que pueda interpelar y poner en crisis ese imaginario del binomio político moderno, individuos-Estado. Algunas de estas líneas de investigación fueron trabajadas por pensadores como Michael Hart y Toni Negri, que tiene un libro precioso anterior a Imperio que se llama El trabajo de Dionisos. Aún algo más sobre la sociabilidad individualizante apolínea. Es una parábola que Nietzsche toma de Schopenhauer para explicar qué mediocre ha devenido el arte entre sus contemporáneos. Antes de la parábola les leo esto que tiene que ver con este diagnóstico de mediocridad de lo que produce la cultura en ese momento para Nietzsche. Dice así: mientras en el teatro y en el concierto había implantado su dominio el crítico, en la escuela el periodista, en la sociedad la prensa, el arte degeneraba hasta convertirse en un objeto de entretenimiento de la más baja especie, y la crítica estética era utilizada como aglutinante de una sociedad vanidosa, disipada, egoísta y además miserablemente carente de originalidad. ¿Sí? Y me interesa, más allá de la crítica, ¿no? Bastante certera, ¿no? A cierta mediocridad de la cultura burguesa de ese momento, lo que dice Nietzsche ahí es, como tenemos individuos, hace falta un aglutinante. El Estado no aglutina. Esto ya no es más un pueblo, eso lo va a trabajar Zaratustra más adelante con un poco más de profundidad, pero acá ya lo está diciendo. Si hay individuos, bueno, esto ya también lo dijo Hegel en otro sentido, ¿no? Los individuos no pueden aglutinarse de por sí. Entonces, toda sociedad que se piense compuesta por individuos atómicos, como se piensa la modernidad, necesita un aglutinante. Y veamos la fábula de Schopenhauer. Está acá. Nietzsche lo cita, o se basa en esto, dice Schopenhauer: en un frío día de invierno, una sociedad de puercoespines se aglomeró muy estrechamente para protegerse contra el frío mediante el mutuo calor. Pero pronto sintieron las espinas recíprocas, lo cual volvió a alejar a unos de otros. Cuando la necesidad de calentarse volvió a aproximarlos, repitióse el segundo mal, de tal manera que fueron lanzados de acá para allá entre ambos sufrimientos, hasta que encontraron una distancia moderada, que era la que mejor podían soportar. Así, la necesidad de sociedad
brotada del vacío y de la monotonía del propio interior, empuja a unos hombres hacia otros. Pero sus muchas propiedades reluctantes y sus muchos defectos insoportables vuelven a apartarlos. La distancia media que acaban encontrando y en la que puede darse una coexistencia consiste en la cortesía y en las buenas costumbres. A quien no se mantiene a esa distancia se le grita en Inglaterra, keep your distance, guarde su distancia. Gracias a la misma, la necesidad de calentarse unos a otros no queda satisfecha, ciertamente, más que de un modo imperfecto. Pero, en cambio, no se siente la picadura de las espinas. Mas quien tiene mucho calor propio, interior, ese prefiere permanecer fuera de la sociedad para no producir ni recibir ninguna molestia, dice Schopenhauer. Entonces, Apolo, divinidad de la individuación, lo es también de la moderación. Pero Nietzsche se identifica rápidamente con lo que indica Schopenhauer. Esto sucede con quien no tiene calor propio. Y quedan entonces en esta distancia mediocre. No son capaces de alejarse, como Zaratustra que se aleja, ¿no?, a su montaña, a su caverna y se transforma, ni de fusionarse con el otro, como Dionisos. No son capaces de carnaval ni de pueblo. Entonces, a la pregunta, ¿qué tipo de política nos proponen Apolo y Dionisos? Respondemos que Apolo nos acerca a la política moderna, al binomio sujeto burgués moderado y Estado, y que Dionisos es, en todo caso, la irrupción de la fusión y de la excepción, el exceso a ese tipo de ordenamiento social y político. Vamos entonces a la última pregunta, problema. ¿Por qué necesitamos del enigma? Salimos un poco, nos corremos un poco del eje nietzscheano y tomamos la perspectiva de uno de los mayores conocedores de la obra de Nietzsche, que fue Giorgio Colli. Colli, el italiano Giorgio Colli, fue uno de los que se ocupó, junto con Massimo Montinari, de reordenar todos los archivos Nietzsche y arreglar el desastre que había hecho la hermana de Nietzsche y ese tipo de cosas, es decir, que todos los fragmentos póstumos y la edición canónica a partir de la cual se traduce Nietzsche a todos los idiomas le hicieron Colli y Montinari, con lo cual Colli leyó, ¿no?, básicamente todo Nietzsche y sabe de lo que habla, pero no voy a utilizar acá, digamos, un libro de Colli sobre Nietzsche, sino este librito precioso que se llama El nacimiento de la filosofía, de Giorgio Colli. El primer cambio en relación a lo que venimos viendo es que la más importante de las dos divinidades para Colli no es Dionisos, como era en realidad para Nietzsche, sino Apolo. Y por supuesto, Colli como filólogo, ¿no?, también conoce, ¿no?, al dedillo. De hecho, él murió cuando estaba haciendo una enorme colección de la filosofía presocrática, ¿no?, unos tomos maravillosos que todavía algunos se consiguen. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa con este dios Apolo y el problema de la visión y el enigma. La visión siempre estuvo ligada al conocimiento, ¿no? De hecho, Aristóteles en la Metafísica dice de los 5 sentidos, el que más valoramos es la visión porque es el que más nos permite conocer. Y sabemos que la palabra teoría viene del griego theorein, que significa contemplar, ¿no? Ahí está fuertemente enraizada la relación entre conocimiento y visión, contemplación. Pero una visión no es exactamente lo mismo que una contemplación. Si yo digo tuve una visión, no es lo mismo que decir estuve contemplando algo. La visión implica mirar hacia adelante, una visión de futuro, ¿no?, una adivinación, un poder de predecir. Y ahí aparece entonces, si tenemos visión, predicción y enigma, aparece el oráculo. Y entonces tengo que leerles, por supuesto, el fragmento 93 de Heráclito. El Señor, cuyo oráculo está en Delfos, ni dice ni oculta, sino que indica. Quizás es más famoso de la cuestión del río en Heráclito y otras cuestiones, pero este fragmento es: el Señor cuyo oráculo está en Delfos es Apolo. ¿Y qué hace Apolo? Ni dice ni oculta, sino que indica. Dice Giorgio Colli:
Apolo simboliza ese ojo penetrante. Su culto es una celebración de la sabiduría. ¿Por qué esta visión, este ojo penetrante, es enigmática? Porque Apolo ve, pero esa sabiduría le llega al hombre mediante la palabra de la pitonisa en éxtasis. No puede comunicarse con Apolo directamente. En el templo de Apolo en Delfos, el Señor ni dice ni oculta, sino que indica de una forma enigmática. Es una palabra oscura, como oscuro le decían a Heráclito. Vuelvo a leer a Giorgio Colli. En la palabra se manifiesta al hombre la sabiduría del Dios, y la forma, el orden, la conexión en que se presentan las palabras revela que no se trata de palabras humanas, sino de palabras divinas. A eso se debe el carácter exterior del oráculo, la ambigüedad, la oscuridad, la alusividad difícil de descifrar, la incertidumbre. Así pues, el Dios conoce el porvenir, lo manifiesta al hombre, pero parece no querer que el hombre lo comprenda. Hay un ingrediente de perversidad, de crueldad en la imagen de Apolo. Lo atractivo de los orígenes insondables es la multiplicidad de sentidos que acechan. Así sucede con todo enigma. Hay un mensaje oscuro, hay pistas, hay trazos, hay un habla que se muestra pero que a la vez está ocultando y en el que debemos internarnos para encontrar allí alguna verdad. Hay que internarse en el enigma. Hay algo de perverso, como dijo ahí, ¿no? Colli, en todo enigma. Hay una fractura ahí donde el sentido podía suponerse accesible. No aparece como accesible. Y de esa manera es el sentido ordinario o la forma común que nosotros podemos utilizar para la comunicación se vuelca, se vierte, se pervierte. También hay algo de la diversión, no solamente de la perversión, porque hay algo lúdico en el enigma. El Dios, ¿no?, juega con nosotros y nosotros aceptamos eso lúdico y perverso. Lo podemos ver claramente en el papel que cumple el mito de la esfinge. La lucha es a muerte. Quien no pueda develar el sentido oculto del enigma va a ser devorado por la esfinge. Y Edipo, dijimos que es el único hombre que logra descifrarlo, logra la destrucción de esta criatura enviada, ¿por quién? Por los dioses. Hay una perversidad y una diversión en eso. A la vez instancia lúdica y desafío de la sabiduría humana e instancia agónica, es decir, de lucha y de enfrentamiento. La palabra no está para comunicar. La palabra, no nuestra palabra, la palabra de los dioses, no es la palabra del periódico. Es una palabra que tiene que presentarse de modo enigmático. ¿Cuándo es que entonces nace la filosofía para Giorgio Colli? O mejor aún, ¿cuáles son los indicios, los desplazamientos de prácticas y de sentidos en los que podemos leer el origen que buscamos? Colli va a tener en este punto una lectura marcadamente nietzscheana. La filosofía es resultado, es criatura atrofiada de la vitalidad, es falta de vitalidad. Aparece la filosofía cuando creemos que ya no vale la pena el enigma. Y ahí aparece el optimismo socrático. Es síntoma de una decadencia asociada a la pérdida de la amenaza del enigma, de venir a una especie de justa dialéctica excesivamente racionalizada. Por eso los filósofos presocráticos, ¿no?, en ese sentido no son tan filósofos desde esta perspectiva. La filosofía nacería justamente cuando perdemos el gusto por esta perversión del enigma. Necesitamos que la visión, que ese conocimiento sea enigmático, para que no haya una clausura del sentido. Para dejar en claro que entre el mundo de las divinidades y nosotros hay lo que Colli llama una fractura metafísica. La certeza de que el mundo es inaccesible es una herida que el dios Apolo nos asesta desde lejos. Dice así Giorgio Colli. Al trazar el concepto de Apolinio, Nietzsche tuvo presente al señor de las artes, al dios luminoso de esplendor solar, aspectos auténticos de Apolo.
pero parciales y unilaterales. Otros aspectos del Dios amplían su significación y la ponen en conexión con la esfera de la sabiduría. Ante todo, un ingrediente de terribilidad, de ferocidad. La propia etimología de Apolo, según los griegos, sugiere el significado de aquel que destruye totalmente. Otra de las etimologías que rescata Colli de Apolo es aquel que hiere de lejos. Y Apolo tiene entonces esta doble naturaleza representada por sus dos instrumentos, el arco y la lira. Leo nuevamente a Colli. Las obras del arco y de la lira, la muerte y la belleza, proceden de un mismo Dios y expresan una idéntica naturaleza divina. Entonces, a la pregunta, ¿por qué necesitamos de la visión y del enigma? Respondemos, para tener siempre presente que no hay mirada totalizante, que el lenguaje no tiene al mundo como correlato, que esa herida inmensa significa que no se trata entonces la vida, ¿no? La filosofía, de descubrir esa totalidad a la que podríamos acceder, sino de crear. ¿Qué hago yo frente a un enigma? Me veo obligado a interpretar, es decir, a crear. No está la cosa hecha. Me parece que esto permite tejer un hilo conductor entre los 4 problemas que estuvimos viendo hoy. Un pesimismo de la fortaleza, ¿sí? Porque no hay verdad a la que yo pueda llegar, porque esa verdad no se me presenta transparente, porque el conocimiento no es directamente accesible. Eso me fortalece y me transforma a mí en creador. Una justificación estética de la existencia, porque no llego a esa profundidad, tengo que trabajar en esa superficie, en ese enigma, en esa indicación del Dios. Y por supuesto una política no totalizante, porque si nadie puede ser el filósofo rey que llega a ver la idea y entonces baja con la verdad de lo que es la justicia, entonces la política nunca puede ser totalizante, porque la palabra nunca autoriza a nadie absolutamente. Y en ese sentido, la necesidad de la visión y del enigma. Enigma, política no totalizante, justificación estética de la existencia y pesimismo de la fortaleza. Voy a ir cerrando, así charlamos. Antes de eso les quiero leer un extenso fragmento. En realidad no es un extenso fragmento, sino directamente un discurso completo del Zaratustra, que si todo salió bien va a tener bastante sentido y va a resonar. Se llama, oh casualidad, de la visión y del enigma. Y dice así: cuando se corrió entre los marineros la voz de que Zaratustra se encontraba en el barco, pues al mismo tiempo que él había subido a bordo un hombre que venía de las Islas Afortunadas, prodújose una gran curiosidad y expectación. Mas Zaratustra estuvo callado durante 2 días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. Al atardecer del segundo día, sin embargo, aunque todavía guardaba silencio, volvió a abrir sus oídos, pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco que venía de lejos y que quería ir más lejos aún. Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Y he aquí que por fin, a fuerza de escuchar, su propia lengua se soltó y el hielo de su corazón se rompió. Entonces comenzó a hablar así: a vosotros, los audaces buscadores e indagadores, y a quien quiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles. A vosotros los ebrios de enigmas, que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos,
pues no queréis con mano cobarde seguir a tientas un hilo, y que allí donde podéis adivinar, odiáis el deducir. A vosotros solos os cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario. Sombrío caminaba yo hace poco a través del crepúsculo de color de cadáver. Sombrío y duro con los labios apretados, pues más de un sol se había hundido en su ocaso para mí. Un sendero que ascendía obstinado a través de pedregales, un sendero maligno, solitario, al que ya no alentaban ni hierbas ni matorrales, un sendero de montaña crujía bajo la obstinación de mi pie. Avanzando mudo sobre el burlón crujido de los guijarros, aplastando la piedra que lo hacía resbalar, así se abría paso mi pie hacia arriba, a pesar del espíritu que de él tiraba hacia abajo, hacia el abismo, el espíritu de la pesadez, mi demonio y enemigo capital. Hacia arriba, aunque sobre mí iba sentado ese espíritu mitad enano, mitad topo, paralítico, paralizante, dejando caer plomo en mi oído, pensamientos gotas de plomo en mi cerebro. Oh, Zaratustra, me susurraba burlonamente, silabeando las palabras, tú, piedra de la sabiduría, te has arrojado a ti mismo hacia arriba, mas toda piedra arrojada tiene que caer. Oh, Zaratustra, tú, piedra de la sabiduría, tú, piedra de onda, tú, destructor de estrellas, a ti mismo te has arrojado tan alto, mas toda piedra arrojada tiene que caer. Condenado a ti mismo y a tu propia lapidación, oh Zaratustra, sí, lejos has lanzado la piedra, mas sobre ti caerá de nuevo. Cayó aquí el enano, y esto duró largo tiempo, mas su silencio me oprimía, y cuando se está así entre dos, se está en verdad más solitario que cuando se está solo. Yo subía, soñaba, pensaba, mas todo me oprimía. Me asemejaba a un enfermo al que su terrible tormento lo deja rendido y a quien un sueño más terrible todavía vuelve a despertarle cuando acaba de dormirse. Pero hay algo en mí que yo llamo valor. Hasta ahora este ha matado en mí todo desaliento. Ese valor me hizo al fin detenerme y decir, enano, tú o yo. El valor es en efecto el mejor matador, el valor que ataca, pues todo ataque se hace a tambor batiente. Pero el hombre es el animal más valeroso, por ello ha vencido a todos los animales. A tambor batiente ha vencido incluso todos los dolores. Pero el dolor por el hombre es el dolor más profundo. El valor mata incluso el vértigo junto a los abismos. ¿Y en qué lugar no estaría el hombre junto a abismos? El simple mirar no es mirar abismos. El valor es el mejor matador. El valor mata incluso la compasión. Pero la compasión es el abismo más profundo. Cuando el hombre hunde su mirada en la vida, otro tanto la hunde en el sufrimiento. Pero el valor es el mejor matador, el valor que ataca. Este mata la muerte misma, pues dice, ¿era esto la vida? Bien, otra vez. En estas palabras, sin embargo, hay mucho sonido de tambor batiente. Quien tenga oídos, oiga. Gracias.